Estamos estudiando el Evangelio de Juan y específicamente los pasajes que se refieren a la cruz. Decíamos que la cruz es el centro de la historia, el centro del plan de redención de Dios. Y verdaderamente me gustaría expresar palabras que de algún modo pudieran describir el significado de la cruz. Poder llegar a hablar de su alcance, pero me declaro inútil. Realmente no tengo palabras. Ni siquiera tengo el entendimiento suficiente para hablar de la cruz. ¿Quién puede tenerlo? ¿Quién puede saber verdaderamente sobre su alcance y su profundidad? Si hay algo que sé de la cruz, es que fue necesaria. Que el sufrimiento indecible que el Señor padeció allí fue necesario para mí. Para que un vil pecador como yo pudiera tener salvación. Porque no había otra manera. Un vil pecador como yo y como vos. Y como tantos. Personas con pensamientos egoístas que solo buscan su satisfacción, llenar sus propias necesidades. Si hay algo que yo sé, es que si el Señor Jesús no hubiera pasado por la cruz, yo estaría viviendo aquí en la tierra un infierno. Y que me estaría encaminando a paso firme hacia la condenación eterna. De eso sí sé, de eso sí que estoy seguro. La palabra de la cruz fue predicada en todo el mundo. Y para la mayoría fue motivo de burla, fue motivo de rechazo. Por lo menos pasó conmigo. Para otros, esa misma palabra fue ocasión de tropiezo, fue ocasión de ofensa. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La gente no es consciente de su condición pecaminosa. No es consciente de su estado delante de Dios. Odian la sola idea de un Dios justo. No quieren ni escuchar que sus acciones van a ser juzgadas. Aún aquellos que dicen creer en el Señor, que creer en Dios, se consideran lo suficientemente buenos como para agradarle. Solo hay unos pocos
que pueden escuchar la palabra de la cruz y obedecerla, aceptarla. Y esos pocos no la aceptan porque son más inteligentes o más buenos, más nobles, sino porque Dios les dio la capacidad para escuchar y aceptarla. En ese mismo pasaje de 1 Corintios, el apóstol Pablo continúa diciendo: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios para salvación. Solamente para unos pocos que Dios escogió. Y el hecho de que yo esté acá parado, predicando, hablando sobre la cruz, y que ustedes estén escuchando, es pura gracia de Dios, pura gracia divina. Fue Él quien abrió nuestros corazones para escuchar, porque estábamos todos nosotros perdidos en nuestros pecados, como el resto del mundo. El apóstol Pablo también escribió en su carta a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pura gracia, no hay ningún mérito en nosotros. Ningún mérito. La cruz fue necesaria para nosotros. Y nosotros somos fruto de la cruz. Nosotros y los miles y miles de creyentes a lo largo de la historia, desde que el Señor Jesús entregó su vida allí en la cruz y ascendió a los cielos, hasta el día que ese mismo que estuvo crucificado vuelva, pero esta vez en gloria y juicio. Nosotros somos fruto de la cruz, tal como estaba anunciado en las profecías. Isaías dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué te parece? Nosotros somos el fruto de la cruz. Por nosotros es que el Señor Jesús sufrió la cruz. Y eso le dijo a sus discípulos. En Juan 12 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Somos el fruto de la cruz. Somos el fruto del sufrimiento del Señor Jesús. Y según la profecía, el Señor quedó satisfecho por lo que logró. Pero allí estaba el Señor Jesús clavado a una cruz.
Eso es lo que estamos leyendo en el capítulo 19. Y también, como dijimos el domingo pasado, llama la atención que Juan no se centra en los sufrimientos del Señor. Y de hecho tampoco lo hacen los otros evangelios. Cuando leemos el capítulo 19 de Juan, estos pasajes sobre la cruz, da la impresión como si hubiera una cámara cinematográfica allí filmando. Y una cámara cinematográfica que se va paseando, tomando los detalles. Y vemos primero a los dos que están a sus costados. Fíjate, en el versículo 18 dice, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y después el movimiento llega hacia el cartel que estaba arriba de la cabeza del Señor. En el versículo 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Inmediatamente se nos cuenta los detalles que tenían que ver con ese cartel. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y esa cámara imaginaria pasa del cartel hacia los pies del Señor Jesús, lo que está sucediendo debajo de la cruz. Y ahí vemos a unos soldados. Versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Verdaderamente llama la atención cómo la narración no se centra en la figura del Señor hasta ahora, sino que toma los detalles que están cercanos. Y ahora la narración, o esa cámara imaginaria, se aleja un poco y toma un pequeño grupo de personas que está a muy pocos metros de la cruz, muy cerca porque de hecho después el Señor va a hablar con este grupo. Y esta gente está en medio de una multitud hostil que se burlaba del Señor. Y este pequeño grupo era contrastante con el resto, porque ellos no se burlaban, ellos estaban tristes. Ellos amaban al Señor Jesús. Y seguramente no tenían el entendimiento necesario sobre lo que estaba pasando. Ellos veían a un ser amado ahí crucificado, a un gran hombre, al Mesías. Tal vez creían que era el Hijo de Dios, pero no entendían el significado profundo de lo que estaba sucediendo. El Hijo de Dios estaba entregando su vida en rescate por muchos. Estaba logrando allí en la cruz la salvación. No era un hombre derrotado, no era un hombre sufriente, entregado a la muerte. El Señor Jesús estaba allí logrando la salvación de los pecadores.
como también la profecía de Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Un pequeño grupo diferente al resto. Vamos a leer los versículos 25 al 30. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mateo nos cuenta que había muchas mujeres allí, pero Juan menciona solo 4. De ese grupo de muchas mujeres se destacan 4. Y Mateo y Marcos solamente mencionan 3. Seguramente estas 4 mujeres eran las más cercanas al Señor. Ahora solamente se nos dan unos muy pocos detalles, pero si nosotros leemos los pasajes paralelos de Marcos y Mateo, vamos a poder deducir algunos detalles más. Entonces se nos dice que había 4 mujeres: la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. La madre de Jesús, la que sería la tía de Jesús, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En Mateo 27:56, dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y Marcos 15:40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Damos por descontado de que están hablando de las mismas personas. Entonces, la primera que nombra Juan y que no se mencionan en los otros evangelios es la madre de Jesús, que nosotros sabemos que se llamaba María. Y podemos suponer que en esa hora tan triste, tan dolorosa para ella, las palabras de Simeón, aquellas palabras que le dijo en las escaleras del templo cuando Jesús era un bebé, estarían resonando en sus oídos. Esas palabras figuran en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón, dice Lucas, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y eso era precisamente lo que estaría sintiendo María
en su alma, una espada traspasándola, viendo a Jesús clavado en esa cruz. María entonces, la madre dice, y la hermana de su madre, que si comparamos con los otros pasajes, vamos a llegar a la conclusión, te dejo que hagas el ejercicio después en tu casa, que esta mujer, la hermana de la madre de Jesús, era a la vez madre de Jacobo y Juan, esposa de Zebedeo, y su nombre era Salomé. Por lo que podemos deducir entonces que Juan, el autor del Evangelio, era primo de Jesús. Entonces tenemos a María, a su hermana Salomé, madre de Jacobo y Juan, esposa de Zebedeo, y a María, mujer de Cleofás. Cleofás es un nombre que también se deriva el nombre Alfeo. María, esposa de Cleofás, también podría decir María, esposa de Alfeo. Y según Marcos, sería la madre de Jacobo, el menor, que era uno de los apóstoles, y de José. Y por último teníamos a María Magdalena, que figura así en los 3 evangelios, que era una mujer que por Lucas sabemos que el Señor echó 7 demonios de su cuerpo, y que por su nombre, Magdalena, sabemos que proviene de Magdala, un pueblito costero, un pueblito que estaba a orillas del mar de Galilea. Y no te confundas, como es tan común, a esta María Magdalena con la mujer pecadora que aparece en el capítulo 7 de Lucas, esa mujer que le lavó los pies al Señor Jesús con perfume. No son la misma persona, aunque por lo general se los confunde. María Magdalena no era prostituta. María Magdalena y María, la esposa de Cleofás, iban a estar en el entierro del Señor Jesús y iban a ser las primeras que lo iban a ver resucitado. Ellas llevarían la noticia de la resurrección a los apóstoles. Estaban entonces estas 4 mujeres y había un hombre con ellas, uno de los discípulos de Jesús, de los 11, uno solo. No sabemos dónde estaban los otros 10, tal vez estaban mirando de lejos, pero ahí, cerca de la cruz, estaba Juan. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nos cuentan los evangelios que mientras el Señor Jesús estuvo colgado en esa cruz, dijo 7 frases. 7 frases. El Señor Jesús estaba muriendo en la cruz. Estaba cargando con el pecado nuestro. No era tiempo para que Él estuviera hablando. Las palabras que Él pronunció eran palabras necesarias, palabras trascendentes, importantes.
La primera de esas frases, el Señor, fue una oración por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda de esas frases fue hacia uno de los delincuentes que estaban crucificados al lado de él. El Señor Jesús le aseguró su salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera de esas frases fue dedicada al cuidado de su madre. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús estaba agobiado por el dolor, un dolor indecible, físico y un tormento espiritual inimaginable. Sin embargo, Él no estaba pensando en sí mismo, en sus propias necesidades. Él estaba pensando en los demás. Estaba cargando nuestro pecado, pero a la vez Él estaba pensando en esos soldados, en el delincuente que estaba a su lado y en su madre. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Ese es el corazón del Señor Jesús. Madre, ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, ahí tu madre. Y llama la atención que el Señor Jesús, leí mal, mujer, ahí tu hijo, le dijo. Llama la atención que el Señor Jesús habla con María como llamándola mujer, nunca le dice madre. Si vos vas al capítulo 2 de este Evangelio, en la boda de Caná, vas a ver que también le dice mujer, no le dice madre. Y vos podés interpretar qué trato frío, pero vos ves el cuidado del Señor Jesús hacia ella, te das cuenta que Él era muy tierno con ella. Pero no le podía decir madre porque no podía confundirla. Porque seguramente que María era una mujer excepcional. Nadie duda de eso. Dios la escogió entre todas para darle semejante privilegio y responsabilidad. Sin embargo, María, siendo tan especial, necesitaba salvación como cualquiera de nosotros. Era tan pecadora como cualquiera de nosotros. Y el Señor Jesús no podía permitir que ella se confundiera, que ella lo viera solo como un hijo. Ella no podía tener la misma tristeza que cualquier otra persona tendría al ver a su hijo clavado en una cruz. Ella tenía que ver al Señor Jesús como su Señor. Y claro que una espada estaba atravesando su alma. Pero el Señor Jesús, al decirle mujer y no madre, estaba acentuando que ella era como los demás en cuanto a sus necesidades. Y que en vez de tener el dolor de una madre al ver crucificado a su hijo como cualquier otra mujer, debía transformar ese dolor en gratitud y en adoración. Debía ver en el Señor Jesús a su Salvador y a su Señor. Y también llama la atención que había otros hermanos. María tenía otros hijos, pero el Señor Jesús lo deja al cuidado de Juan. Los otros hijos todavía no habían tenido la fe salvadora. Santiago y Judas la tendrían, pero no todavía. Y el Señor Jesús deja el cuidado de María
a uno de su familia verdadera, de su familia espiritual. Aquel discípulo a quien él amaba. Aquel discípulo que comprendió al Señor Jesús como ningún otro. Aunque todavía no tenía un conocimiento claro de él, él había entendido como ningún otro el Señor Jesús. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Llegó el punto entonces donde el Señor Jesús supo que la obra estaba completa, que la salvación había sido ganada, que la justicia de Dios había sido satisfecha. Y Mateo y Marcos nos cuentan cómo llegó a ese punto, cómo llegó al punto del Señor Jesús de saber que la obra estaba completa. Vamos a leer Mateo 27, 45 al 47. Dice así, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y desde la hora sexta, dice, alrededor del mediodía, hasta cerca de las 3 de la tarde, dice que se hizo de noche. El sol se oscureció. La naturaleza estaba manifestando lo que estaba sucediendo en el plano espiritual. El Señor Jesús estaba soportando sobre sí la ira justa de Dios sobre el pecador. Y llegó un punto donde el Señor Jesús gritó, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús experimentó la separación con el Padre. En ese momento la comunión del Hijo y del Padre se había roto. Dios Padre estaba dándole la espalda a su Hijo que estaba cargando con el pecado. Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. El Señor Jesús experimentó la más absoluta soledad, el tormento más grande, hasta el punto de gritar, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo con la profecía del Salmo 22. Y allí, cuando el Señor Jesús llegó a la cumbre del sufrimiento, cuando tomó hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, es que supo que ya estaba todo cumplido. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dice. Había alcanzado la redención del pecador. Había cumplido con todos los requerimientos de la justicia de Dios. Había aplastado la cabeza de Satanás. Cuando el Señor supo
que todo estaba cumplido, entonces y solo entonces pensó en su propia necesidad. Cuando ya dio por completo todo lo que tenía que dar para lograr nuestra salvación, entonces dijo, tengo sed. Solo entonces el Señor Jesús pensó en su propia necesidad. Se estaba cumpliendo la profecía del Salmo 22. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Algunos interpretan que el Señor Jesús dijo, tengo sed, para que le dieran con qué refrescar su boca para poder pronunciar después sus palabras finales. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre de una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Los soldados acostumbraban a tomar un vino barato y agrio, este vinagre. Dice que había una vasija llena, entonces uno de ellos empapó una esponja, un hisopo, la puso en una caña y remojó sus labios. Y nos cuenta Mateo que aún en esta ocasión la gente que estaba allí se burlaba de él. Dice Mateo 27:48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Él había dicho, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos entendían que estaba llamando a Elías. Entonces le dijeron, deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y con ese hisopo de vinagre se cumplió otra profecía, la última de la cruz. El Salmo 69, 21 dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y Mateo nos dice que esas palabras fueron pronunciadas a gran voz. El Señor las gritó. Fue un grito de triunfo. Había triunfado, había alcanzado nuestra salvación, había aplastado la cabeza de la serpiente. Había cumplido con la justicia de Dios y se habían cumplido todas las profecías sobre él. Consumado es. Y Lucas dice que después de eso dijo, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima frase de la cruz. El Señor Jesús entregó su espíritu. Él había dicho que nadie le quitaba la vida, nadie se la quita. Él la ponía de sí mismo. Yo de mí mismo la pongo, dice, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él puso su vida. El resto de los hombres tardaban muchas horas, aún días, de agonía en la cruz hasta morir. El Señor Jesús estuvo en esa cruz alrededor de 6 horas hasta morir. En esas 6 horas, Él cargó con la ira de Dios y cuando todo estuvo consumado, entregó su espíritu.
puso su vida. Y hoy te decía, no tengo palabras para describir la cruz. Y verdaderamente no existen palabras que puedan expresar lo que el Señor Jesús sufrió en esa cruz. La agonía, el tormento, la soledad. El Señor Jesús sufrió en esa cruz porque era necesaria para mí y era necesaria para vos. Nosotros, como te decía hoy, somos el fruto de la cruz. El Señor Jesús entregó su vida por personas como vos y yo, y por personas como esas que estaban ahí riéndose de Él, por personas como esas que pidieron que soltaran a Barrabás y que a Él lo crucificaran. De esas personas, después vamos a leer en el libro de los Hechos, que muchos de esos, al escuchar la prédica de Pedro en Pentecostés, encontraron salvación. El Señor Jesús entregó su vida por personas como esas, por personas como Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, por personas así. Por eso es imposible entender la cruz. El apóstol Pablo expresa esa incapacidad. En Romanos capítulo 5 dice el apóstol: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos entenderlo, pero somos el fruto de esa cruz, somos el fruto de ese sufrimiento. Él lo hizo para que nosotros, pecadores, pudiéramos presentarnos delante del Padre y delante de Él sin vergüenza, para estar con Él durante toda la eternidad. Cuando partamos de esta vida, vamos a verlo cara a cara. El apóstol Pablo decía que él anhelaba ese momento. Partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, decía. Vamos a verlo, vamos a estar con Él. Y no vamos a estar avergonzados. Él limpió nuestra alma con su sangre. Nos dio vestiduras blancas. Somos el fruto de la cruz. Él lo hizo por nosotros. Él nos amó. Y algún día lo veremos cara a cara. Él nos amó. Lo hizo por nosotros. En Apocalipsis 1:5 leemos: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él. A Él. Gloria, honra, honor por siempre. Amén.